El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de mayo. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, una semana que termina y con ella pues entramos en la última semana del mes de mayo. Y con él llega junio, el último mes del quinquenio de la presidencia de Laurentino Cortizo. Esta semana se dieron algunos nombramientos de viceministros. Deben empezar a fluir durante esta semana que sigue, cuando el presidente electo retorne del viaje que realizó. Una semana también en el que pues, los problemas de siempre. El problema en los metrobuses, el problema en la recolección de desechos en Ciudad Capital y pues, los problemas que se van acumulando. Este informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de las escuelas. Todo en un mundo lleno de situaciones pues, extremas. La muerte del presidente de Irán y su ministro de Relaciones Exteriores en un accidente de aviación, el anuncio de Chipre, España y Noruega, y Suecia, de aceptar relaciones diplomáticas con Palestina. Una semana también en el que sigue la política caliente en los Estados Unidos, en esa pelea que se vislumbra en noviembre entre Joe Biden, presidente, y el expresidente Donald Trump. Bueno, situaciones también en esa tensa relación entre España y la República Argentina. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en casa. Una semana donde también la violencia, al parecer, tomó más fuerza con la cantidad de homicidios registrados principalmente en horas del día. Ya no se dan en horas de la noche y donde ya estos homicidios y esta ola de criminalidad, esa lucha de poder, del narcotráfico, está llegando a tocar a personas inocentes, tal como fue el caso en el distrito de San Miguelito, donde 2 mujeres mueren en el momento en que iban a bordo de un bus para su casa, ya regresando de sus labores cotidianas. Y es un problema serio el que se está registrando en el país con este tema de la inseguridad, porque ya está tocando a las personas inocentes y no solamente, como dice el ministro Juan Manuel Pino, que son hechos aislados. Y esos hechos aislados ya están tocando personas que no tienen que ver absolutamente nada en esta guerra del narcotráfico, de esta guerra entre pandilleros, y que aquí están las consecuencias de no realizar quizás el trabajo como debe ser por estar viéndolo, que son hechos aislados, se está dando esta situación. Y bueno, una semana también, Fernando, donde el Suntrax volvió a las calles y que señala que el 6 de junio realizarán una gran marcha en el país. Así es. Bueno, nuestro segundo invitado de la mañana es René Quevedo. Él es economista, especialista principalmente en temas de empleo. Y uno de los grandes retos que va a tener nuestro próximo gobierno es no solamente el tema financiero, sino volver a contar con la confianza de inversores. Don René Quevedo, un antecedente pues, que dista mucho de la realidad. Y hemos estado hablando incluso de esa gran disparidad que hay entre la inversión directa en Costa Rica y la inversión directa en Panamá, que se ha revertido en los últimos 5 años. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, Panamá enfrenta, como diría Churchill, su hora oscura. Estamos en una situación complicada de la cual vamos a salir.
tenemos un problema definitivamente de confianza. Si no hay confianza, no habrá chen-chen, o sea, en el bolsillo de nadie. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que abordar. El tema de la generación de empleo, nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. En la última década, 2013-2023, se perdieron 26.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales, recitando los informes laborales de la Contraloría. Quiere decir esto que por cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo, se fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Esto se refleja en altos niveles de informalidad, particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos. Entonces, en ese contexto, como digo de manera jocosa, el próximo gobierno no ha agarrado el bate y ya tiene 2 strikes, ¿okay? Hay una situación complicada desde el punto de vista fiscal. Creo que el informe de Fitch, donde nos quita el grado de inversión, a quienes no lo han leído yo lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Digamos, se esperaba, ya las calificadoras habían señalado que pues, Panamá vale más con minería y obviamente al darse el fallo de inconstitucionalidad de noviembre del año pasado era una cuestión de tiempo. ¿Okay? Un fallo absurdo. Sí, sin embargo, para mí lo que más sorprende de esto, o sea, de alguna manera perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estábamos utilizando la tarjeta de crédito para hacer súper, así que era una cuestión de tiempo. Sin embargo, a mí lo que más me llama la atención es la recurrente referencia al deterioro de la gobernabilidad. El informe de Fitch comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la degradación de la calificación se debe al incremento de los desafíos fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase. ¿Okay? Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los crecientes problemas de gobernanza que enfrenta el país. Bueno, todo en un momento en el cual el cobre se ha valorizado 25%. Sí. Entonces, creo que estamos en una situación compleja. El futuro de la inversión extranjera en el país pasa por Donoso. ¿Okay? Sí. Vamos a estar claros. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se arregla? Esa es la mayor inversión en la historia. ¿Okay? Si vemos, no podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que entró mientras tuvimos el grado de inversión y no va a pasar nada. La minería, si vemos lo que entró mientras tuvimos el grado de inversión, 31% fuera zona libre, 21% a la minería y 18% al centro bancario. Quiere decir esto, que 70% de la inversión extranjera que ha entrado al país tiene que ver con el sector externo. Entonces, una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ven. Entonces, creo que es importante porque necesitamos mandar un mensaje de tranquilidad. Nos hemos convertido en un país incoherente a la inversión extranjera. ¿Queremos o no inversión extranjera? No olvidemos que para el mundo nosotros no somos, asamblea por aquí, Corte Suprema por allá y el gobierno por el otro lado. Todo. Somos un solo país. ¿Okay? Ya hace 10 años éramos destino favorito de las inversiones extranjeras. En junio del año pasado, un informe de KPMG nos ubica en el puesto número 9, por debajo inclusive de Argentina, en atractivo para la inversión extranjera. Entonces, y de hecho ha habido un colapso. La economía hoy, y creo que va a ser uno de los grandes problemas que va a enfrentar el presidente electo Mulino, una severa crisis de liquidez. El gobierno le debe $2.000 millones a los proveedores, que se sepa, ¿okay? A sus proveedores. Los financiamientos bancarios al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Ya, si sumamos, ya llevamos 4.700 millones. Agreguémosle a esto el colapso que ha habido en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, más o menos. Sí. 31% menos que en el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Si sumamos, tenemos así, haciendo matemáticas simples, 6.600 millones de dólares de déficit en inversión productiva, ¿ok? Para ponernos a nivel del 2019, que tampoco fue el gran. Sí, Así que creo que tenemos un reto por delante, creo que se están dando los pasos correctos, creo que el presidente está haciendo llamado a
a tirar puentes, etcétera, y creo que ese es el camino, tenemos que hacerlo juntos. Abrir para cerrarla es más o menos lo que se ha estado hablando, porque, es decir, hay 132.000 toneladas de cobre que nadie sabe qué hacer con él. Bueno, la empresa sabe qué hacer con él, pero el gobierno le ha dado largas y ha querido patear esta pelota a que el otro gobierno sea el que solucione esto, a pesar de que esto puede convertir, ahora sí, en un desastre natural. Sí, si vemos el informe que hubo, que hizo la comisión del gobierno, efectivamente, está uno de sus conclusiones es que definitivamente hay que salir de ese concentrado, ¿no? Volvemos al tema, independientemente del camino que tomemos, independientemente de la solución, creo que es importante que sea lo que sea, que de arreglo que se llegue, es importante cómo ese arreglo nos proyecta de cara a el mercado inversionista internacional. Nosotros dependemos de la inversión extranjera, dependemos del grado de inversión, ya estamos viendo, en la semana pasada ya vimos los aumentos que se dieron en varios bancos, aumentos en las tasas de interés en préstamos hipotecarios, inclusive, por ejemplo, conozco uno en particular, un conocido, de 6,5% a 8%, casi $400 más en la letra. Producto, y eso lo dijo directamente el presidente presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido, que hoy somos un país más riesgoso que hace un año. Entonces creo que todo esto se debe, en fin, hay una cantidad de elementos. Aparte de esto, que de acuerdo a Mitradel, el cierre de la mina ocasionó un aumento en la tasa de desempleo de 1,5%, con una población económicamente activa de 2.094.000 personas. Eso significa que, según Mitradel, el cierre de la mina ha ocasionado la pérdida de más de 31.400 empleos. Data dura oficial. Entonces creo que es hora de ponernos de acuerdo. Esto tenemos que hacerlo juntos. Volvemos al tema, el tema de Fitch. Fitch cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo y creo que es donde tenemos que trabajar y creo que va a ser el gran reto que tiene el presidente Mulino. ¿Cómo recuperar esa confianza, don René, cuando aquí el actual gobierno se la ha pasado diciendo que fue por pandemia, por el tema de la pandemia, obviando o no queriendo ver que también fue por el aumento descontrolado de esa planilla gubernamental, de los auxilios económicos otorgados a familiares allegados que también hicieron, y en otras cosas que quizás el pueblo no la ha visto? Sí. Bueno, lamentablemente no hubo estrategia de reactivación económica. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera. ¿Okay? No hubo estrategia de reactivación económica. Levantamos el estado de emergencia sanitaria un año tarde. Le rendimos mucho tiempo culto al virus. Aquí imperó una narrativa de terror, ¿okay? En un país donde el 70% de los empleos son presenciales, adoptamos la política de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica y masacramos a 407.000 empleos formales o trabajadores formales del sector privado. Entonces, insisto, no se apuntaló al sector productivo, estamos pagando las consecuencias. Entre agosto del 2019 y agosto del 2023, de acuerdo a los informes laborales de la Contraloría, se perdieron 20.000 empleos asalariados, y eso que hemos recuperado versus el 2020, pero agregamos 36.000 funcionarios y 46.000 informales. Entonces, pero no tiene sentido autoflagelarnos con cifras y estadísticas de lo que pudimos haber hecho, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Definitivamente tenemos un problema, aquí ha habido un secretismo muy grande. Bueno, con decir que hay un decreto que declara las actas del Consejo de Gabinete secretas por 10 años. Sí, bueno, eso es otra de los... Entonces, ha habido toda una atmósfera de oscurantismo y desconfianza que básicamente se demostró en las elecciones, ¿no? Y mi pregunta va hacia allá porque lo que le quería preguntar era, en entrevista reciente, el ministro designado de Economía dijo que no se va a pedir dinero prestado para pagar esos intereses. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esa deuda? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que ahorrar. O sea, es sencillo, ¿no? Yo creo que definitivamente tenemos que ahorrar. Hay demasiado empleo público. Definitivamente tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. ¿Okay?
Por ejemplo, y volvemos al tema del oscurantismo, ¿no? No hay plata para pagarle a los proveedores, pero sí para aumentar la planilla para que entraran 5.000 funcionarios en abril, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es básicamente el mensaje de las elecciones. O sea, ganó la economía, ¿ok? Chenchen en el bolsillo, más sencillo que eso, imposible, pero hubo una reconfiguración de la Asamblea, es decir, se necesita transparencia y eso se debe a lo que ocurrió en octubre y noviembre, que entre otras cosas nos costó el grado de inversión, es un hartazgo en contra del sistema político. Es decir, igual que pasó en Chile con el aumento del metro, y en Colombia con la reforma fiscal que quiso hacer el entonces presidente Duque. Digamos, son elementos que disparan, que son los detonantes más no el polvorín. Entonces creo que ahora es importante y de cara al futuro que se sepa la verdad, ¿okay? Creo que los nuevos diputados vienen con las mejores intenciones del mundo, pero tienen que saber la verdad. A mí me preocupa porque el que no sabe es como el que no ve. ¿Cuál es la realidad de las finanzas públicas? ¿Okay? ¿Cuál es la realidad, digamos, de la deuda? Hoy se sabe que el 16% de lo que vaya a ingresar en los próximos años va a ir al servicio de la deuda. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Okay? La Caja del Seguro Social, que es la próxima crisis, ¿cuál es la situación? Ha habido, lamentablemente estamos más preocupados de buscar culpables que encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Sí. Es decir, ¿cuál es la realidad? Los números. Entonces, porque me preocupan las expectativas que se están creando. A veces siento la impresión... Pero esto es como los violinistas del Titanic. Es decir, nosotros estamos viendo el barco hundirse, sí, y nadie está haciendo nada porque esto, pues si no es emplear más gente, tirar dinero en la descentralización, tirar dinero a la Asamblea, que pasó de 60 a 200 millones de dólares de presupuesto. Sí. Es decir, nosotros estamos viendo que el barco está hundiéndose y estamos haciendo todo lo posible por hundirnos con él, sí, sin hacer absolutamente nada. Así es, yo decía que es como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Sí, sí, sí. Efectivamente. Tenemos los botes salvavidas. Sí, entonces creo que, pero volvemos al tema, ¿no? ¿Cuál es la situación real? Porque me preocupan las expectativas que se están creando de que, bueno, esto va a ser, el presidente Mulino le pone la banda presidencial, al siguiente día habrá Chenchen. Esto va a ser un proceso, esto no va a ser un acto. Entonces, y depende de todos nosotros, no solamente del gobierno. Por cada dólar que invierte el sector público en la economía, el sector privado invierte 5 o 6, ¿ok? Es decir, la obra pública puede ser el gran reactivante de la economía. Sí. Ahora, pero el problema es el financiamiento. Sí, esa bueno, plata de dónde va a salir. Efectivamente. Entonces, vamos a depender del financiamiento privado, ¿ok? Que volvemos al tema, por eso volvemos al tema de la confianza. No es lo mismo conseguir ese paquete de financiamiento con el grado de inversión versus sin el grado de inversión. Pero yo pienso que tenemos que dar el voto de confianza al próximo gobierno. La tiene complicada y depende de todos nosotros. Sin embargo, pues ya vemos a gente que todavía el presidente no ha tomado posesión y ya estamos criticándolo. Yo creo que vamos a darle tiempo. Creo esto depende de todos. Nosotros no somos pasajeros de este barco, somos parte de la tripulación. Y yo creo que en la medida en que haya transparencia, yo creo que es importante porque si hay un llamado que termine este oscurantismo, porque se nos hizo ver de que estábamos volando, de que, insisto, la pandemia pasó, eso fue hace 4 años, ¿okay? Pero seguimos ahondando sobre la pandemia. Pero es que nosotros tenemos 10 años de estar en esto, porque sí, no olvidemos que si hay un año catastrófico para Panamá, más que la pandemia, ese fue el 2016, el año de los Panama Papers, sí, el año de la entrada del grupo Wackett a la lista Clinton, que sí, dejó a 6.000 trabajadores cesantes, tanto así que ni siquiera la inauguración de la ampliación del canal nos unió. Sí. Sí, para que veamos el desastre en el cual estábamos metidos durante el gobierno de Juan Carlos Varela. La otra pandemia. Sí. Bueno, pandemia, es decir, era nuestra propia, era como una pandemia panameña nada más. Sí, definitivamente, volvemos al tema confianza, ¿no? Sin confianza no habrá Chenchen. Y volvemos al tema de la liquidez, ¿no? O sea, si hay confianza, habrá liquidez. El tema, por ejemplo, el tema este de los 2.000 millones de deuda a los proveedores, tiene que ser resuelto en los primeros 100 días. Pero es que hay algo que si hubo una queja por parte de este gobierno, el que termina en 5 semanas, fue el haber recibido el gobierno sin líquida, sin plata y con un montón de deudas escondidas en los escritorios.
ellos dijeron, tuvimos que hacer ese primer paquete de préstamos de 2.000 millones de dólares para pagar las cuentas atrasadas que encontramos del gobierno de Juan Carlos Varela y no pasó nada. Es decir, Eira Chinchilla anda por ahí, Dulcido de la Guardia anda por ahí, Juan Carlos Varela anda por ahí y nadie ha sido responsable de ese desastre que hubo. Sí, es importante que el presidente Mulino haga ese corte, haga esa fotografía de la situación actual y bueno, y definitivamente el ministro Chapman, para que la gente entienda cuál es la situación, porque nos estamos creando expectativas. No olvidemos, yo siempre me refiero a los resultados de la prueba PISA del 2018, sí, donde decía que solamente 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. En el 2009 los resultados fueron idénticos. Quiere decir esto que los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces nosotros nos estamos haciendo todas estas expectativas y aquí se crean narrativas de satanización basados en eslogan, basados en consignas, basados en opiniones, sin data. René, ¿puede el plan de cierre ya ponerlo en marcha como debe ser? Sí. Un mensaje al mundo diciendo, este gobierno está haciendo las cosas bien y esto es un antes y un después de este oscurantismo que hemos vivido en los últimos meses. Sí, definitivamente, como dije antes, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. Hagamos lo que hagamos y como lo hagamos, ¿okay? Tiene que satisfacer a los inversionistas extranjeros, ¿okay? Que dado el hecho de que es la mayor inversión extranjera en la historia del país. Va a ser complicado convencer a inversionistas que inviertan en Panamá cuando con el mayor inversionista en la historia, pues hay toda esta clase de situaciones que, insisto, el mundo inversionista no entiende. Entonces creo que nosotros tenemos que enfrentar esto como país y yo estoy seguro que se encontrará alguna manera de llevar esto. Nosotros dependemos de la inversión extranjera, ¿okay? Definitivamente, dependemos obviamente del mundo externo. Sí. Los sectores internos que generan la mayoría de los empleos no están atrayendo inversiones, ¿okay? Y eso es parte del problema de los altísimos niveles de informalidad que tienen. Y definitivamente, si no hay confianza, no hay inversión privada y seguiremos generando informales. Bueno, René Quevedo, haciendo las cosas. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay más que contarles hoy domingo 26 de mayo. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 26 de mayo y nuestro siguiente invitado es el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido Guisado. Como siempre, feliz domingo a ti y buenos días. Gracias, Fernando. Feliz domingo. Gracias por esta invitación siempre, tan amable de tu parte. Bueno, varios temas que todos pasan por la banca. Uno, este costo de financiamiento más alto debido a la pérdida del grado de inversión. ¿Cómo va a recibir la banca a este nuevo gobierno? Y principalmente, pues, ¿está en capacidad la banca de ser quien financie los grandes proyectos nacionales, así como acaban de hacer que la banca local es la que va a financiar el cuarto puente sobre el canal? Algo inédito, pues tal vez en la historia de la obra pública panameña. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Fernando. Mira, el efecto del aumento de tasas, producto primero del aumento de la Fed y luego pues del anuncio de Fitch de habernos rebajado y quitado la calificación de riesgo de grado de inversión, es un efecto que ya viene de hace varios meses atrás. De hecho, mucho antes del aviso de Fitch, ya los mercados habían comenzado a castigar con una prima de riesgo un poco más alta a Panamá. ¿Por qué? Producto del malestar socioeconómico, sociopolítico que se dio a finales del año pasado, producto del rechazo al contrato minero y todas las protestas que hubo. Eso vino como a ser la gota que derramó el vaso de agua sobre la confianza quizás de los mercados en la capacidad de Panamá de poner en orden su situación fiscal. Sí. Así que ya el sistema ya está absorbiendo desde hace, yo te diría que como 8 meses más o menos, el aumento proveniente de ese tema de la reacción de los mercados al deterioro de la situación fiscal del país. Ahora, debo decir que a partir de las declaraciones que ha hecho el presidente electo, la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas,
ya los mercados han comenzado también a reaccionar positivamente, a valorar mejor la deuda panameña y a exigir una un poquito menor prima de riesgo. Todavía estamos, sin embargo, en un ambiente de tasas altas relativas al ambiente muy prolongada de tasas, muy prolongado de tasas históricamente bajas que vivimos, que te digo, hasta el año 2021, al finales de 2021, que comenzó pues el aumento de las tasas por parte de la Reserva. Ok. Sobre Nosotros eso, en la banca privada panameña y la banca estatal estamos más que dispuestos a siempre proporcionar endeudamiento, deuda o apoyo para grandes obras de infraestructura al Estado, por supuesto que sí, y eso no lo hacemos solamente con fondos de aquí, eso también participa la banca multilateral, participa la banca internacional, aún aquella que no tiene presencia física en Panamá, pero sí, hay mucha capacidad de financiamiento y yo pensaría también que el Estado debería, y creo que eso es parte de lo que se puede estimar como una gran posibilidad, que el Estado utilice la herramienta de las asociaciones público-privadas claro. para canalizar fondos de inversionistas extranjeros que entren directamente a ser dueños, concesionarios, socios del Estado panameño con su propio capital en hacer estas obras, estas mega obras que el país necesita y que ciertamente serían una gran cosa para el país en términos de inversión, infraestructura y la competitividad, pero también en ese ánimo de generar empleos y transferir empleos del sector público al sector privado, que creo que es una tarea muy importante que debe hacer el nuevo gobierno. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Ha habido aumento de la morosidad bancaria de noviembre hacia acá? En realidad no, nada que ¿No? sea perceptible, nada que sea material. Digo, la historia de individual de personas siempre es muy diferente a la historia de cómo se comporta el colectivo, pero en general las carteras están sumamente sanas. Recuerda que venimos también de un periodo extraordinariamente difícil, que fue el periodo de la La pandemia pandemia. y la moratoria que se declaró en la capacidad de los bancos de cobrar. Así que lo que sea que haya hoy de morosidad palidece casi nada, es prácticamente irrelevante en comparación de la situación de la cual viene el sistema bancario y del cual se ha recuperado tremendamente bien. Ha salido sumamente airoso y fortalecido. Bueno, eso es una buena noticia. Quiere decir que el presidente va a recibir al menos la banca pues, muy líquida y sobre todo una cartera sana, Así es, generalmente sana, así es. Tanto el nuevo gobierno como el sector privado. como el sector privado. Ok, Es. ¿cómo se ven las finanzas públicas? Es decir, ustedes han tenido que financiar mucha obra pública y esos interinos pues se están acumulando en el gobierno. Es decir, ¿cómo poder o cuánto se sabe que es la deuda que tienen estos contratistas de obra pública, pero que la deuda está en bancos privados? Mira, de esa parte no tengo información relevante que pueda compartir, no la tengo cuantificada. No, entiendo que no es un tema demasiado grande, pues no es un tema que ha salido aquí en las conversaciones en las que participo en cuanto a lo que se le pueda deber por parte de contratistas del Estado al Estado. Sí. No me imagino que sea pequeño, pero no sé en qué nivel de morosidad o al día se encuentra. Lo que sí sabemos es que el sector de los contratistas que tienen directamente deudas por cobrar al Estado panameño, sí he oído cifras recopiladas por la Cámara de Comercio que hablan de 1.400 millones de dólares, pero no tengo manera de validarlo en este momento, pues no somos un gremio de empresas directamente comerciales, sino solamente de los bancos. Ok, José Luis Ríos está con nosotros, Carlos. Don Carlos, buenos días. Y parte de su informe de la Asociación Bancaria de Panamá señala de que la cartera de créditos nuevos tuvo un crecimiento positivo, casi del 17.1%, si mal no recuerdo la cifra exacta, redondeándolo en 17%. Sin embargo, ustedes manifiestan que esto es positivo, pero que hay que manejarlo con mucha precaución, con mucha cautela,
¿Debido a qué? ¿No hay esa esperanza o que ustedes están viendo que algo podría darse en los próximos meses? Sí, la economía panameña, a pesar de todo, creció Sí. de manera importante el año pasado. 7,3% es un crecimiento envidiable. Este año va a crecer menos, entre otras razones, producto de que se acabó el negocio de la minería, que en un momento estaba representando un 5% del crecimiento, del Producto Interno Bruto, perdón, añadido al hecho de que este es un año de transición. Años de transición siempre son años de transición política. Año político, hay expectativas. Bueno, ya pasaron las elecciones, ya la incertidumbre comienza a quedar atrás y ahora falta pues ver la ejecución del nuevo gobierno que debería pues, quitar esa incertidumbre, ese nivel de incertidumbre y probablemente veamos más certeza de lo que va a pasar. Cuando decimos que la cartera creció, sí, creció porque viene de una economía fuerte y una economía que crece hace que las empresas necesiten capital para crecer, para poder atender esa demanda en crecimiento, ¿verdad? Y el sistema bancario efectivamente ha seguido apoyando el movimiento comercial, sobre todo, que es a donde más desembolsos de créditos nuevos experimentó el sistema, no solamente el año pasado, sino de varios años atrás. ¿Qué va a pasar en adelante? Lo que decíamos en esa conferencia de prensa, que me alegro que hayas puesto bastante atención y te agradezco que hayas participado, es que ante la situación de incertidumbre que hay sobre las tasas de interés en general en el mundo entero, así como la incertidumbre que había en ese momento en Panamá frente al nuevo gobierno, las elecciones, todo lo que hemos hablado, añadido a una serie de factores geopolíticos. Hay dos guerras muy grandes andando, peligrosas, en el Medio Oriente. Hay mucha tensión entre los Estados Unidos y China, tensiones comerciales, tensiones diplomáticas, cosas que pueden encender una chispa de tensiones de otro tipo más peligrosas todavía. Hay problemas de las cadenas de suministro que se ven afectadas también por estas guerras. Hay todo el tema de la transición energética, la escasez de petróleo, el interés de cambiar todo a lo verde, el tema minero. O sea, hay muchos factores adicionales a lo que mencionamos que inciden sobre cierta incertidumbre, sobre un nivel de riesgo geopolítico, global, nacional, que irremediablemente quienes invierten y quienes prestan dinero, los bancos, las financieras, van a tomar en cuenta a la hora de conceder crédito. Y lo que decíamos es muy probable que los bancos sean más delicados de lo que ya son, más cuidadosos en ver a quién le prestan, a qué empresa le prestan, a qué personas le prestan dinero, a qué plazos, probablemente Claro. plazos, mejor historial de crédito, más abono inicial. Es muy probable que eso ocurra. Ahora, esto lo digo como una apreciación analítica general del sistema. Eso no quiere decir que los bancos individualmente, cada uno va a tomar sus decisiones como considere y en los nichos que considera conveniente. Pero digo, hay que recordar siempre que el sistema bancario panameño tiene que ser conservador y precavido por naturaleza, y lo ha sido siempre. Ujú. Simplemente es probable que ahora, mientras estos riesgos globales, nacionales, no se disipen, es probable que haya una actitud de cautela que es normalmente natural y que haya ciertas condiciones un poco más estrictas a la hora de pedir préstamos. Eso no quiere decir que se va a acabar el crédito, no, para nada. Simplemente más cuidadosos, exigir más garantías, exigir un mejor historial de crédito a la persona que va a pedir dinero, menos plazos, ¿ves? Cosas como esas. Hace unos días Moisés Cohen hablaba de que este es un sistema, este es un centro bancario, el 60% del dinero de ese centro bancario es panameño y el 95% es latinoamericano. Es decir, solamente un 5% viene o de Europa o de Estados Unidos. Y el por qué insistir en estas listas y estas listas si al final no es dinero que viene de ninguno de los dos lugares que son los que presionan para que Panamá tenga
todavía más requisitos de los que ya tenemos. Bueno, mira, yo jamás me atrevería a ser vocero ni de la OECD ni del Gafi porque primero no estoy autorizado y segundo no represento lo que ellos piensan. Pero por otro lado también es importante entender, Panamá es parte de la comunidad internacional. Así sea latinoamericano en Colombia, en América Latina hay países que son miembros de la OECD. Ahí está México, ahí está Colombia, Costa Rica. O sea, no es que, y hay otros. O sea, no es que la OECD es un fenómeno europeo. O sea, ¿me comprendes? O sea, Sí. la OECD es una organización que abarca países en todo el mundo bueno, todos los países tendrán su manera de ver a Panamá. Yo creo que lo que ha dicho el gobierno de buscar una estrategia diplomática que le dé mayor exigencia de respeto, que exija mayor respeto hacia cómo se trata Panamá, yo creo que es correcto. Eso no quiere decir que no tengamos algo de tareas que hacer, otras tareas que se han ido, o sea, quizás se nos ha ido la mano como país en algunas cosas y yo creo que vale la pena revisar. Hay muchos requisitos. Yo creo que por ahí es donde vienen los comentarios de mucha gente muchas veces, la dificultad de abrir cuentas, la dificultad de hacer negocios muchas veces con el sistema bancario por la cantidad de requisitos que se exigen, probablemente sea en parte producto de instituciones nuestras, Ujú. tipo regulatorios, que quién sabe en ese celo de hacer la tarea bien, quizás la tarea bien, me refiero a la tarea para salir y cumplir los requisitos técnicos que exige tanto el Gafi como la OECD para salir de estas listas. Quién sabe, en algunas se nos ha ido la mano y quién sabe, estamos pidiendo cosas incluso exageradas o innecesarias de cara a la prevención de todos estos delitos. Yo creo que siempre, siempre es importante revisar lo que está en vigor antes de seguir añadiendo más y más cargas. Yo creo que ese es un mensaje que todos en Panamá lo sabemos, lo decimos, lo pedimos, pero no es fácil. No es fácil cuando estás, por un lado, también tratando de salir de la lista, como fue el caso de Panamá que le demoró ¿cuántos años? Digo, ¿cuántos años tuvimos en la lista del Gafi desde el año 2019? Imagínate, nos quedamos hasta finales del año 2023 en una noticia que pasó totalmente desapercibida, porque Claro. estamos Se la tragó la mina. Exactamente, pero bueno, nos tomó tiempo y ya sabemos que pensábamos que de la lista del Gafi, al haber salido, iba a ser casi, casi que automático salir de la Unión Europea. Sí. Pero resulta ahora que el Parlamento Europeo votó en contra de lo que dijo la propia Comisión Europea, que recomendaba sacar a Panamá de la lista. Entonces el Parlamento, que es la Asamblea, una asamblea de 700 y tantos miembros que provienen de todos los países de los 20, Sí, no sé el si son 27. 27 27. países de la Unión Europea, donde hay culturas, partidos, ideologías totalmente disímiles que han votado, pues, porque esta decisión, que no solamente abarcaba la situación de Panamá, sino de otros cuantos países y territorios, ¿no? que no se ejecutara. Claro. Y bueno, le tocará ahora a la Unión Europea replantear lo que hay que hacer, ¿no? En realidad, quiero retomar la propuesta lo que anunció el presidente de la República en el sentido de fortalecer nuestra misión diplomática ante la Unión Europea. Creo que es Muy importantísima porque importante. esa misión, nuestra embajada ya, que tiene gente muy buena, porque conozco perfectamente bien a la gente que está allá, probablemente necesiten mucho más recursos para poder lidiar con un Parlamento Europeo con unas características de las cuales estamos hablando, ¿no? De Claro. 17 países de donde vienen diputados con ideologías diferentes, con idiomas diferentes, culturas diferentes, que muchos de ellos probablemente no tengan mucha idea de qué es Panamá o qué es lo que hace nuestro país. O sea, la razón por la cual estamos en esas listas, más allá de lo que dicen los medios de comunicación y el famoso terrible ejercicio de branding que le hicieron a Panamá al ponerle el nombre Los de Panama Panama Papers. Papers. Sí. O sea, no, créeme que a mí que me ha tocado asistir en varias ocasiones a giras para ir a promocionar a Panamá y a defender a Panamá en países de Europa, la fuerza de ese eslogan es terrible Es terrible. y es terriblemente injusta. Es Totalmente. terriblemente injusta porque aquí, en realidad, que yo sepa todavía en ese Panama Papers, dinero que se haya
mal utilizado a través del sistema bancario panameño, creo que no ha salido ni una sola instancia. Han salido sociedades hechas por bufetes establecidos en Panamá, pero eso no quiere decir que el sistema bancario sea parte ni que la sociedad panameña en general Sí. sea parte. Sin embargo, al ponerle Panama Papers y sí, al tener algunos protagonistas panameños, pues es un ejercicio de mercadeo, de branding terrible, fuertísimo, impresionantemente efectivo, y eso es lo que queda todavía en la mente de un montón de esos diputados que probablemente no conozcan mucho la realidad de Panamá más allá de Claro. escuchar ese brand. ¿eh? Hace un momento, Y eh, eso hay que contrarrestarlo y probablemente una buena embajada con mucho más capacidad de acción, con mucho más personal, bien instruido, que pueda ir a todos estos países a ir a tratar de comenzar a cambiar esa percepción negativa e injustamente negativa que tiene nuestro país, sea una súper buena iniciativa. hace unos minutos René Quevedo dijo, la confianza de los inversionistas mundiales pasa por Donoso. Es decir, pasa por lo que el gobierno afronte y tome rápidamente acciones de lo que piensa hacer con la mina, y esa es la inversión más grande de la historia panameña. Estoy 100% de acuerdo con ese comentario. Panamá es un país cuyo éxito por 120 años ha descansado sobre varios pilares. Uno de los pilares más importantes ha sido su característica de ser pro inversión extranjera, de ser un país que busca, atrae y gusta de tener inversión extranjera en Panamá y que tratamos bien al inversionista extranjero, le damos seguridad, le damos certeza. Claro. Lo que pasó con el contrato minero, sin entrar a matizar si fue o no fue justo, eso es arena de otro costal. Pero lo que pasó con el contrato minero es una señal que de alguna manera erosiona esa reputación de país que respeta la inversión extranjera, que la cuida y la protege y que le da seguridad jurídica. Claro. Erosiona. ¿Por qué? Porque teniendo un contrato resulta que fue ilegal, pues fue Claro. inconstitucional. Bien o mal, para bien o para mal, es, yo pienso, incluso desde hace varios años antes de que se volviera un problema tan grande como fue a finales del año pasado, yo decía que el, el tema minero podía, como dicen los americanos, ¿no? Make or break. O sea, Sí. tú puedes realmente llenar a Panamá de gloria si manejas el tema bien, independientemente cuál es la decisión. Se cierra, no se cierra, se abre, cerrar. O sea, ese no es el tema. Pero el manejo bien, manejo bueno, el manejo profesional, el manejo respetuoso o no de la situación puede lanzar mensajes muy profundos. Ya se ha lanzado un mensaje muy profundo, se ha seguido lanzando. Creo que esa situación de impas que hay, como un limbo, ¿no? Como que Sí. ahora nadie está muy seguro qué es lo que está pasando en la mina, todo el mundo sabe que está cerrada, pero nadie sabe qué va a pasar. Yo no creo que las autoridades del país deban, porque al país le conviene simplemente pensar que el problema se va a resolver y que bueno, que el próximo gobierno se encargue. Francamente creo que ha pasado demasiado Demasiado tiempo tiempo ya. y sepamos qué es lo que va a pasar con esa mina. Claro. Yo espero que el nuevo gobierno, y así lo ha dicho, le dé la prioridad que esto requiere a resolver ese tema en buena fe, en muy buena fe, como creo que nos ha caracterizado históricamente a Panamá, el trato a los inversionistas extranjeros. Que los inversionistas extranjeros también, o sea, la mina también tengan la inteligencia de entender, Sí. hay que buscar un entendimiento con el nuevo gobierno, con la nueva asamblea y con el pueblo panameño, explicar qué es lo que es, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y ir a una mesa libre de presiones, libre de amenazas. El presidente electo mencionó su solicitud o su exigencia de que para sentarse a negociar pues debía haber una suspensión en los términos de los arbitrajes.
que se han solicitado. Yo creo que eso es una solicitud razonablemente hecha y razonablemente debe ser recibida y concedida por las partes si queremos realmente sentarnos a resolver el puerto, que creo que a Panamá le conviene muchísimo. Por supuesto que a la mina, a la empresa minera también. Claro. Pero cómo lo manejemos, sí, creo que es un mensaje muy poderoso, para bien o para mal, Sí, a la comunidad inversionista extranjera cuando considere, bueno, dónde invierto, en Panamá o en Costa Rica o en Colombia o en Chile. O sea, no somos el único lugar del mundo para invertir, tienen muchas alternativas. Tenemos que recuperar esa posición de ser el destino más atractivo del Don mundo. Y Carlos, lo podemos. Muy inteligente. rapidito también hay una situación que está causando ruido en los clientes de los bancos y esta regulación biométrica. ¿Hasta qué nivel o punto es legal? Porque muchos consideran que es ilegal, incluso se presentó demandas. Mira, no, los bancos lo que están tratando de hacer con eso es mejorar la seguridad, ¿no? Es claro. mejorar la seguridad y evitar los ciberataques. Que si la biometría es legal o no, yo asumo y hemos hecho muchas consultas, los departamentos legales de los bancos y sus firmas que los asesoran, es usualmente, y no creo que esta sea la excepción, son extremadamente delicados, cuidadosos al tomar decisiones como estas y cambiar los contratos, y estoy seguro que lo han hecho cuidando que esto no sea nada ilegal. ¿Ok? El hecho de que la cara de uno o las huellas digitales sean parte de la manera de abrir o tener acceso a la cuenta, yo no veo por qué es más delicado que, por ejemplo, el uso de un token o el uso de código y claves y datos personales que las personas dan. Recordemos que los bancos tienen, mira, los bancos tienen información sobre sus clientes que van mucho más allá de la foto, la fotografía o del rostro o las huellas digitales. Tienen información sobre las transacciones de los clientes. Entonces, hasta ahora que yo sepa, los bancos han demostrado ser unos custodios sumamente confiables de la información de los clientes. Lo que están haciendo con las medidas biométricas no es otra cosa que como lo que hacen los que usan me han dicho, yo no soy usuario de Apple, mi teléfono es Samsung, pero hay mucha gente que usa Apple que dice que para usar sus teléfonos, la Apple, pues las versiones más nuevas, exigen el uso de biometría o tienen esa característica del uso de biometría para que no te roben el celular, ¿no? Claro. Eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Y creo que es un paso positivo en adelante para proteger a los propios clientes de los fraudes. En Panamá sabemos que cada vez la población utiliza más los servicios de banca en línea o de banca digital. A medida que se usan más la banca en línea y digital, más oportunidades de fraude va a haber. Entonces, ¿cómo protegemos al cliente que cada vez más usa la banca digital? Tiene que ir metiendo, o sea, más capas de seguridad y una que Listo. pues es la cara y las huellas digitales. Creo que las personas pues que han demandado pues tienen su derecho de buscar eso en los tribunales, pero yo sería muy confiado. Yo tengo mis bancos, yo uso mis cuentas. A mí todavía no me han pedido la biometría facial, pero no tenía ningún problema en dársela, Claro. conociendo como hoy que el banco tiene información muchísimo más delicada sobre mí que eso. Es verdad. Bueno, Carlos, gracias por este domingo y esta participación. Gracias a ti, Fernando, y muchos saludos a todos los que están aquí a la teleaudiencia. Muchas gracias. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. O Alonso Correa. Regreso con más de Entre Líneas. Vamos a hacer el análisis internacional y como todos los domingos, Alonso Correa ya nos acompaña. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Semana interesante, semana en la que ocurrieron momentos históricos para el mundo en general. El presidente de Irán falleció junto al ministro de Relaciones Exteriores y algunos dirigentes del gobierno iraní en Azerbaiyán fallecieron en un accidente de helicóptero, ¿no? Un accidente aéreo, cuando debido al mal tiempo, este helicóptero chocó contra uno de los montes, cerros que había en la zona.
¿Esto qué cambiará? ¿Qué es lo que causa en el panorama geopolítico? Realmente no mucho, porque recordemos que Irán es una teocracia regida por el ayatolá, y lo único que veremos dentro de poco es una repetición electoral que puede que, en dado caso, cambie la vara, porque según hemos estado explicando, dentro del Islam existen muchísimas ramificaciones, pero hay dos principales que se tienen muchísimo odio entre ellos, y son los chiitas y los suníes. El presidente de Irán, Raisi, era chiita, y el resto del país era suní, y se sentía cierta presión, cierta represión con el colectivo suní, que se ha visto hasta videos de gente celebrando frente a las embajadas iraníes con fuegos artificiales y bailando por la muerte de este presidente. Así que veremos en estas elecciones cómo repercutirá este pues, combate social que hay entre suníes y chiitas en Irán. Todo esto con el foco de todavía tener los enfrentamientos dentro de la ciudad de Rafah, dentro de la franja de Gaza, y cómo Israel pues, puede tomar a su favor el fallecimiento de este presidente, no para seguir atacando, sino para lograr convencer a los dirigentes de Hezbollah de retirarse del norte de Israel y cesar esos ataques, porque recordemos que uno de los grandes financiadores de Hezbollah es Irán, justamente Irán. Y aunque el ayatolá sea el que lleve la batuta, sea el que lleve el ritmo de este vals, pues perder a uno de tus grandes aliados dentro del país, tener que volver a mantener la estabilidad y recuperar el control dentro de tu país, puede debilitar bastante la manera en la que afectas y la manera en la que haces desarrollar el combate en el Líbano, en el sur del Líbano y en el norte de Israel. Hablando de Israel, el reconocimiento de Palestina por parte de Noruega, de España y de Irlanda, reconocimiento que en el caso español se daría el 28 de mayo, reconocimiento oficial del Estado palestino, revolvió las noticias europeas, pero es que realmente no va a cambiar nada, ni en el conflicto, porque no va a hacer que los israelitas paren este combate contra Hamas, no va a favorecer a ninguno de los civiles que están actualmente en Palestina, y no van a favorecer, mucho menos va a favorecer, y estos son los grandes víctimas de este reconocimiento, no va a favorecer a los refugiados palestinos que se encuentran a día de hoy en Europa. ¿Por qué? Primero, hay que dejar claro que muy posiblemente Palestina no se reconozca a sí misma o no quiera ser reconocida como un país, como un Estado organizado, como un Estado soberano, como un Estado real a los ojos del resto de la órbita geopolítica. ¿Qué es lo que sucede? Además, bueno, lo que viene siendo los dirigentes políticos del Estado palestino, se ganan muchísimo dinero mediante las ayudas y que les reconocen a sus ciudadanos en el extranjero como refugiados. Esto es un hilo de Twitter, esto es una explicación bastante extensa de un personaje que yo invito a seguir, se llama Irving Gartel, así mismo es mexicano, pero hace análisis geopolíticos extraordinarios y desglosa muy bien esta idea de a quién beneficia realmente este reconocimiento a Israel. Es que no beneficia, fuera de a los que se siguen beneficiando del sufrimiento de personas, no beneficia a nadie. Es más, afecta al cómo ven no solo los países europeos, sino los mismos refugiados, a los países que reconocen a Palestina. ¿Por qué? Porque aquí muchos de los que se encuentran dentro de esta clasificación de refugiados vienen a España, pues, o a Irlanda o a Noruega, no lo ven como un sitio seguro, un refugio donde pueden llegar, y lo ven como un salto adelante en el que van a poder proseguir su vida normal con sus creencias, pero sin tener que adaptarse a la sociedad en la que se encuentran. Y ese es el gran choque que hay actualmente en Europa. De ahí nace el surgimiento bueno, la victoria de Meloni. Así se explica el crecimiento estrafalario que tuvo Vox en las elecciones catalanas, el crecimiento estratosférico que tuvo el PP por primera vez desde los 80 en las catalanas también. Pero ¿a quién beneficia realmente? A Pedro Sánchez.
¿Por qué? Porque este reconocimiento, con vistas a las elecciones europeas del próximo 23 de junio, este reconocimiento lo que hace es rascarle votos a su contrincante directo, que no es el PP. Que recordemos que no es el PP porque el PP, aunque dé muchos discursos y diga muchas cosas el señor Feijóo en el Congreso, el PP ya está muriendo y sin una dirección sólida no va a llegar a ningún sitio. El único contrincante que puede quitarle votos al PSOE es Sumar, este partido político nacido de los escombros de lo que fue Podemos y que ahora mismo está dirigido por Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno. Entonces este reconocimiento es otro medio más para mantener el control sobre el votante. Y eso, pues, en vistas de Europa. Si nos vamos un momento al otro lado del charco, bueno, al otro lado del Mediterráneo, para ser más exacto, vemos este surgimiento de una casa a Joseph Kony. No sé si recordarán, en 2012 se dio un movimiento social bastante grande. Sí, para capturarlo. Para capturar a Joseph Kony, que no llegó a nada, que lo único que hizo es desestabilizar todo el corazón de África, y que los Estados Unidos, con el uso de sus propios mercenarios, con Blackwater, no consiguieron más que, ya lo he dicho, desestabilizar el Congo, Uganda y la República Centroafricana. Ahora han llegado estos salvadores de Wagner con sus, bueno, recordemos, Wagner es un grupo bastante aficionado a todo lo que representa el nazismo, con una rama que se llama el Afrika Korps, de grupo de ejército alemán que estuvo en el norte de África bajo el comando de Rommel. Con el Afrika Korps han empezado esta nueva caza por Joseph Kony. ¿Pero por qué? Porque Joseph Kony ha conseguido afianzarse no solamente en Uganda como un gobierno fuera del gobierno en donde él rige sobre muchísimas personas, sino que tiene controlado gran parte de Uganda, gran parte de la República Centroafricana y gran parte del Congo, que es justamente donde está el Afrika Korps. ¿Y qué busca Rusia con eso? Afianzar su poder geopolítico en el corazón de África y comenzar una especie de reconquista de todos estos estados que han comenzado a desviarse, a salir de la francosfera o de la anglosfera, y han comenzado a irse hacia China, hacia Rusia, y si consiguen o capturar o matar a Kony, que ya veremos si lo consiguen, porque realmente es que Wagner en África, quitando ciertos puntos claves y ciertas escaramuzas en las que estuvieron, no ha hecho mucho, pero si logran conseguir capturar y desmantelar completamente este grupo paramilitar, se afianzarían como una de las más grandes potencias en todo el centro de África, con todos los recursos que eso conlleva, con todas las personas que eso conlleva y con todo el dinero que eso conlleva. Claro. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que ocurra no solo en Uganda, sino en las elecciones de Irán y en las elecciones europeas. Así es. José, gracias, Alonso. ¿Qué nos espera, José Luis Ríos, esta semana? Bueno, Fernando, conocer más designaciones por parte del presidente electo, José Raúl Mulino, en cuanto a su gabinete y también algunas direcciones que la estará dando a conocer de manera que pasa al transcurrir de los días. También conocer qué va a suceder con la situación del Metrobús para mejorar el servicio en Ciudad Capital, Distrito Capital, y también en el distrito de San Miguelito. Ola de violencia, criminalidad, crímenes atroces, lo que se está viviendo en el país, y por supuesto las decenas para el sorteo de hoy. 1, 4, 5 y 9 son las decenas que recomienda don Monchi Díaz para el sorteo de esta tarde. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias, feliz domingo y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.